I give the floor to Mr. Francisco Hurtado from the Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador. You have 8 minutes. Muchísimas gracias. Buenos días a las asistentes y los asistentes a esta subcomisión. Me voy a permitir leer la presentación a fin de cumplir con el tiempo que se nos ha concedido y poder ejemplificar la situación de Ecuador sobre los ataques que defensoras y defensores de derechos humanos reciben. El 28 de noviembre de 2014, el dirigente indígena Shuar, José Isidro Tendet Santún, salió de su comunidad, Yanuaquim, a una reunión en otra asociación Shuar para discutir temas sobre la situación minera con funcionarios de Estado. Esa fue la última vez que su familia lo vio con vida. Del expediente penal se sabe que el 29 de noviembre, mientras regresaba desde la ciudad de Gualaquiza en horas de la mañana, caminando a su casa, fue interceptado en el camino rural que también llega al campamento del proyecto minero Mirador. Fue torturado hasta la asfixia y su cuerpo fue maniatado y abandonado en el río. El 2 de diciembre de 2014, el cuerpo de José Tendet apareció aguas abajo flotando en el río. Había sido asesinado con evidentes signos de violencia. Y no pudo asistir a las reuniones oficiales y alternativas de la COP20 que se desarrollaron días después en la ciudad de Lima, donde tenía planificado denunciar las violaciones a derechos humanos que la empresa Ecuacorriente S.A., EXA, comete cuando ejecuta sus proyectos mineros. Esta empresa es subsidiaria del consorcio chino CRCC Tongguan y antes del consorcio canadiense Corriente Resources Incorporated. El 6 de enero de 2017, la Corte Nacional de Justicia negó el último recurso judicial disponible, confirmando una sentencia de absolución a los 2 trabajadores de la empresa EXA involucrados en los hechos. La justicia reconoció que la investigación realizada por la Fiscalía fue inicua y poco eficiente para investigar la relación entre las actividades de defensa del territorio y ecosistema de la Cordillera del Cóndor que José realizaba con los hechos violentos en que derivaron en su muerte. El 6 de julio de 2017, el año anterior, sus familiares, con el apoyo de mi organización, la CEDU, y del INRED, demandaron al Estado por impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el asesinato de José Tendet es solo uno de los graves ataques con los que lidian las comunidades campesinas, indígenas y mestizas de la Cordillera del Cóndor. En los 2 proyectos mineros que ejecuta el consorcio CRCC Tongguan, Proyecto Mirador y Proyecto Pananza San Carlos, el asesinato de José no es un caso aislado. En el proyecto Mirador, el 30 de septiembre y 16 de diciembre de 2015, 32 familias fueron violentamente desalojadas de sus tierras. A la fecha no existen ni procesos de reasentamiento, menos aún reparación por estos hechos. Tampoco existen respuestas estatales frente a la contaminación de ríos, la deforestación y los deslaves que ya suceden en la zona y que la organización indígena Cascomi ha denunciado permanentemente. En el proyecto Pananza San Carlos, al norte del proyecto Mirador, entre agosto y diciembre de 2016, policías y militares desalojaron 4 centros Shuar, Nankins, Sunsuim, San Pedro y Cutucú, para facilitar la construcción del campamento minero, irónicamente denominado Nueva Esperanza. 151 personas desalojadas, varios heridos, una niña con bronconeumonía murió por falta de asistencia médica debido al aislamiento provocado. La muerte de un policía durante el enfrentamiento fue la causa para un injustificado estado de excepción en toda la provincia y desató un proceso de criminalización abusivo. 31 procesos penales contra 76 personas, indígenas Shuar principalmente. Procesos que constituyen hostigamiento judicial, pues se acusa sin pruebas, más aún cuando el peritaje demostró que la bala que mató al policía fue disparada por militares. La criminalización contra defensores de derechos humanos del territorio y del ambiente ha sido la estrategia sistemática en los últimos 10 años para disuadir en Ecuador y afectar a la organización social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus 3 filiales
solicitaron el 30 de mayo de 2017 al nuevo gobierno una amnistía general para todos los perseguidos penalmente e indulto para los privados de la libertad. Al día de hoy, 10 meses después del inicio de ese gobierno, solo 6 indultos se han otorgado y ninguna amnistía general. Los dirigentes Shuar, Domingo Ancuash y Luis Tibirán permanecen escondidos para evitar detenciones injustas, al igual que Hugo Ramírez, dirigente de INTAG, quien se esconde para evitar ser enjuiciado, como lo fue ya su hermano, Javier Ramírez, que estuvo 10 meses privado de la libertad, acusado de sabotaje y terrorismo. Estos abusos de poder, y siguiendo la línea de la exposición que me precedió, se agravan por 2 razones. La primera, por la impunidad en que quedan los ataques, desplazamientos, amenazas y asesinatos, todos impunes. Sumado a la falta de protección a las y los defensores, no existe una política pública en Ecuador que prevenga y proteja la situación en la que trabajan los defensores de derechos humanos. Y la segunda es el abuso de poder cometido a través de discursos que han estigmatizado, humillado y ofendido a la imagen de las comunidades en resistencia. Discursos que han sido asumidos por el ahora expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y por una serie de ministros y otros funcionarios de Estado hasta la actualidad. Ecologistas infantiles, delincuentes comunes, violentos, opuestos al desarrollo, traficantes y hasta grupos irregulares armados son los calificativos que se han usado para intentar invertir la realidad, hacer aparecer que las y los defensores de derechos humanos del territorio y del ambiente son aquellos que se oponen al desarrollo o que cometen delitos comunes, y por el otro lado hacer aparecer que las empresas transnacionales realizan actividades responsables cuando en la práctica las actividades extractivas son primordialmente abusivas y despojan de tierras a sus habitantes. Estos ataques producidos durante la consolidación de proyectos mineros a gran escala han sucedido en un contexto más amplio de una política pública de promoción del Ecuador como país minero en diversos foros internacionales. En la actualidad, en Ecuador, más del 7% del territorio nacional está concesionado. Son aproximadamente 2 millones de hectáreas que afectan a territorios campesinos de indígenas, afrodescendientes y mestizos, zonas productivas agrícolas y ganaderas, así como ecosistemas altamente conservados por los habitantes ancestrales y tradicionales de esas tierras. Mientras estoy aquí en Bruselas presentando esta información, la Red Caminantes, articulación territorial que agrupa a más de 26 organizaciones de base de colectivos y fundaciones de la sociedad civil a nivel nacional, han convocado una nueva movilización en Quito, la capital, para el día de hoy, jueves 22 de marzo, Día Internacional del Agua, contra este festín minero. La respuesta, la ministra de Minería encargada, Rebeca Illescas, nos ha acusado en medios públicos y privados de fundamentalistas mientras sigue promocionando y concesionando el país en contra de la posición de las comunidades. Para finalizar, y en memoria de José Isidro Tendet Santún, y a nombre de las y los defensores de territorios y ecosistemas del Ecuador, exigimos a los Estados, los de Europa y los de América Latina, a que no se queden en silencio ante la violencia y se hagan esfuerzos concretos para evitar la impunidad y para prevenir nuevos ataques. Promover la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre Principio 10 es una tarea próxima a hacer. Cumplir con estándares de derechos humanos y directrices de la Unión Europea en la implementación de los tratados de libre comercio que nuestros países han ratificado y sobre todo en la prevención y protección de defensores de derechos humanos es otra tarea que debemos concretar. Y finalmente, adoptar un tratado vinculante de empresas y derechos humanos, sobre todo con la finalidad de controlar los abusos de poder que el poder transnacional de empresas extractivas y de otros varios negocios realiza. El extractivismo funciona por las inversiones que se realizan, por empresas que adquieren esas materias primas, por las figuras jurídicas con las que se evaden impuestos haciendo transacciones vía paraísos fiscales. Esa es una demanda que traemos las comunidades desde el Ecuador y una necesidad de plantearlo aquí en este foro. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Hurtado. And I give